Yo quise iniciar precisamente con un fragmentito de esta película de Agnes Barda, que se llama Aguerretypes o Aguerretipos, y me parece muy curioso porque si ustedes ven el cine de Agnes Barda, pues es un cine que parecería pues muy chiquito, muy modesto, pero en realidad toca temas profundos y hablando justamente, al menos en sus documentales, de la gente pues que estaba cercana a ella, ¿no? Ella, en este documental precisamente de los años 70, ella saca la cámara a sus vecinos. Ella vivía en esa calle y decide entrevistar a la gente que son los dueños de los comercios. Entonces está el carnicero, esta señora que vende ropa o demás. Y se me hace como un documental muy bonito, pues porque podría uno pensar, pues qué padre, pero qué interés tendría el espectador de ver a mis vecinos. Y ahí tú tienes que encontrar esta historia muy humana que está en todos lados, ¿no? Uno sale a la calle y no sabe, pues, qué historia tiene el vecino y algunas historias serán increíbles y otras quizás no tanto, pero lo que también me parece valioso es que hay como que un elemento muy juguetón en el cine de Agnes Barda que la vuelve también, pues muy entretenido, porque hay, no sé si todos la vieron, pero hay unas secuencias donde hay un mago local que hace sus trucos de magia, y Agnes como que hace esta yuxtaposición de imágenes del mago en el escenario con, por ejemplo, en la barbería, cortándole el pelo o haciendo otras situaciones. Entonces hace como un paralelo muy divertido entre el acto del mago y la gente. Y también ya después las otras imágenes, por ejemplo, hay otro título que se llama Italian American, es un cortometraje de Martin Scorsese y que lo hace sobre sus padres. Ahí famosamente se ve su mamá haciendo una salsa de tomate, que creo que es la misma salsa que hacen en Goodfellas, que hace como una recreación. Y está muy padre porque también uno ve cómo ahí se ve Martin Scorsese tratando de dirigir a su madre. Y esto me recuerda un poco al documental español de Muchos hijos, un castillo y un mono, que es como un documental genial y divertidísimo español donde el hijo está tratando pues de mostrarnos cómo es la vida con su madre y su madre es una super figura excéntrica y muy divertida y que colecciona hasta lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna forma vemos a las dos madres en las dos películas, pues como que primero sacándose de onda, ¿no? Diciendo, ¿por qué me filmas, no? ¿Por qué apuntas la cámara a mí? ¿Quién me va a querer ver? No soy interesante, ¿no? Pero en ese retrato, en el caso de Scorsese, pues nos remonta también un poquito a la historia de su familia, que fueron migrantes de Italia y cómo llegan a Nueva York, y vemos también el registro fotográfico de su familia, y en el caso de Muchos hijos, pues tenemos, creo que el documental tardó alrededor de 14 años en filmarse, y vemos así como la casa, ¿no? Y la madre siempre se vuelve como una especie de actriz, porque se siente muy cómoda con la cámara y le está hablando, y nos está hablando a nosotros y contándonos entre chismes y anécdotas y recuerdos. Lo que siento yo con estos documentales, o ese tipo más bien como de documental, es que, eh, por ejemplo, cuando es como en el de Muchos hijos, un mono en un castillo, la historia es de una acumuladora compulsiva, ¿no? O sea, como todos los programas estos de acumuladores compulsivos, pero ahí la señora es súper, súper carismática. Entonces, prácticamente por sí sola ya es un personaje que nos genera como empatía, cariño, porque eh, eso, digamos, creo que oculta pues no sé si cuenta como enfermedad, pero eso de andar acumulando tanta cosa, los dientes, me acuerdo la anécdota que pensó que eran unos chicles o algo así, los estaba masticando, eran los dientes de sus hijos. Creo que este tipo de documentales, eh, hay de dos sopas o que, bueno, siento yo, hay de dos sopas, o que tenga una historia súper, súper fuerte, así, fuerte me refiero, ya sea interesante, divertida, o trágica, desgraciadamente, o que es un personajazo o muy conocido, o en este caso como la señora como bien carismático. Por ejemplo, Torero es un documental que también otra vez podría entrar dentro ¿realmente es un documental o no es un documental? El hecho de que esté narrado por el torero Luis Procuna, un torero que fue muy famoso en nuestro país, pues lo hace documental porque el hecho de que lo está narrando, pero prácticamente casi todo la película es una reconstrucción de lo que está él narrando.
Entonces, pues sí, técnicamente son sus palabras, es su historia, pero lo que vemos no necesariamente. Bueno, hay unas corridas que sí son reales, pero casi lo demás es una reconstrucción. Tenemos elementos, pues, que en el cine de ficción son muy comunes, ¿no? El elemento del flashback. Él dice algo y vemos a un niño, que obviamente, pues, la cámara no pudo estar cuando era un niño, pero vemos a un niño. Entonces, eso nos remonta. Y aquí hablamos de una perspectiva propia, ¿no? Imagínense que ustedes hicieran un documental de sí mismo, pero alguien más está haciendo el documental también y los está viendo a ustedes. Es como observarlos desde el punto de vista de la fama. Y en el caso de Amy, pues tenemos una figura que también vivió bajo el ojo público hasta el fin de su vida, pero que el director pues solo tiene el material de registro, que es lo interesante del cine de Kapadia, que él no utiliza cabezas parlantes, sino solo escuchamos el audio de los testimonios y en vez estamos viendo todo este material de archivo que seguramente reconocemos de conciertos, de entrevistas. El final de Amy es súper trágico. Digo, el último concierto ya estaba muy mal, estaba hasta desvariando ahí en el escenario y pues también cortamos a ese momento trágico donde en su departamento pues se da este pasón, ¿no? Entonces también es muy interesante ver cómo hay distintas formas de crear retratos y evidentemente también pasa algo y a lo mejor se puede ver como algo medio esotérico, pero el hecho de ponerle una cámara enfrente a alguien, podemos pensar que una cámara es algo muy transgresor en la vida de alguien, así como si te empezaran a filmar, digo, a lo mejor ya nos hemos acostumbrado con el uso de celulares y demás, pero hay mucha gente como una abuelita, ¿no? Una bisabuelita que se le hace completamente ajeno. Pero también nos damos cuenta que el poder de la cámara también te hace sentir como que tú eres la única persona importante en ese momento y suceden cosas mágicas a veces durante una entrevista, especialmente si esa persona tiene confianza en la persona que lo está entrevistando, de alguna forma se olvida de la cámara o de alguna forma también posa para la cámara porque también puede querer poner, ¿no? Una barrera o querer poner así como un tipo de persona que no es ella, pero quiere verse bien, ¿no? Bueno, del proyecto en particular que se llama La Melancolía es sobre la palabra desaparecidos, digamos, el texto lo escribe Vero. Yo más bien soy parte del buscar imágenes que apoyen al discurso. Y bueno, es una cuestión, una reflexión, sí, muy personal de Vero en torno a la palabra desaparecidos, ¿no? Que ella, digamos, plantea cómo nombrar las cosas también, pues, trae ciertas consecuencias, ¿no? Ante, por ejemplo, una palabra como desaparecidos, ¿qué significa en términos colectivos esa palabra y cómo esa palabra también ha sido, digamos, institucionalizada, ¿no? Por el discurso oficial para poder como justificar todo lo que sucede alrededor de eso, ¿no? Como que es un acto de magia que desaparezca, ¿no? Nadie es responsable, es un acto de magia. Entonces, eso también tiene, pues, muchas cuestiones sociales, ¿no? De cómo se está percibiendo dicho fenómeno. Digamos, eso es en términos generales. Y también hablando un poco, digamos, cambiando un poco de tema de eso, los documentales que hemos realizado también un poco han sido en torno a retratos, ¿no? Y tenemos un documental que se llama Corre Sonido, que es sobre un sonidista que ya se retira acá en Aguascalientes, que trabajó con Ripstein, con Fons, con Casals, y bueno, grabó nuestra primer película, él hizo el sonido directo, y entonces siempre en los cortes nos contaba como muchas anécdotas en torno a la industria cinematográfica en Ciudad de México, y sobre todo una industria que pues ya había como pues cambiado muchísimo, ¿no? Él estuvo en los sindicatos y todo esto. Entonces, siempre que platicábamos nos contaba anécdotas maravillosas y era como una pequeña enciclopedia del cine mexicano él, ¿no? Entonces, a partir de eso y ya con la confianza que había de haber sido colaboradores en distintos proyectos, es que hacemos este documental y pues él pues es de esta generación de cineastas que aprendía de sus papás, ¿no? O sea, su papá fue sonidista de Luis Buñuel, de Ismael Rodríguez, de otra generación, digamos, y él fue pues aprendiz en el set de toda esta disciplina, ¿no? Que era el sonido. Y también pues era como un interés él había grabado, por ejemplo, a Fidel Castro en Cuba en algún momento en un discurso bien interesante, estuvo siguiendo al presidente en ese entonces, no me acuerdo quién era,
fue como creo que era López Portillo el que le tocó como seguir una ruta. Entonces tenía muchas anécdotas que también algo que estaba sucediendo con él es que se le estaban olvidando, ¿no? O sea, de repente me comentaba una anécdota y luego después ya no sabía quién era el personaje películas. Que me decía, es que grabé una película, nada más que no me acuerdo con qué director. Y ya después de mucho tiempo que se acordaba, era con Servando González, o fue con el hijo de Luis Buñuel. Entonces, como que traté también de un poco aprovechar el momento antes de que se le empezaran a olvidar más estos recuerdos, ¿no? Él sigue vivo, sigue también activo, pero sí era como una especie de generar este retrato de un amigo, o sea, porque es una persona que aprecio, a pesar de que hay mucha diferencia de edad, pero pues es una persona como muy cercana a mí porque también estuvo conmigo en los primeros proyectos, ¿no? Entonces, en esta cuestión de lo que estamos hablando de los retratos, fue como sí tener pues capturar su memoria, sobre todo, era como tener esta memoria porque me parecía que hablaba mucho de un cine mexicano que pues ya había cambiado, ¿no? Entonces, eso. Quiero yo hablar un poco de la experiencia con Un viaje en taxi, que toca cosas muy sensibles. En este caso, toca el tema del abuso sexual masculino. Habla de un chico que fue violado y nada más ese tema, pues es algo que de entrada en muchas culturas en el mundo, incluido de donde es el director en Singapur, pues no existe. O sea, finalmente ellos por ideología dicen que un hombre no puede ser violado de ninguna manera, y por ende no es un delito porque ¿cómo vas a violar a un hombre? Entonces tienes un tabú que quieres romper, pero el documental no tiene nada que ver con esto en un inicio. De hecho, no existía un documental y también aquí es donde a veces es un acto como del destino, ¿no? Por decirlo así, que te encuentras tú con un personaje y en sus viajes Mac conoce a Eric. Eric es un amigo de alguien que le rentaba un Airbnb y que del destino se quedó con él platicando porque estaban viendo en un bar un partido de tenis que le encanta a Mac. Y el chico Eric, le dice que lo habían violado en su cumpleaños 17, saliendo de un antro. Y fue algo espantoso, ¿no? Y pues él nunca se había atrevido a decirle a nadie, a su familia, ni a sus parejas. Entonces, pues aquí Mac se queda como en shock. Yo creo que Eric también a veces como que tenemos más confianza en los extraños que creemos que nunca vamos a volver a ver y por eso le cuenta. Pero Mac, sin saber si daba pauta a un documental, a una charla, a un cortometraje, no sabía, pues empieza a entablar como una relación con él y solo le dice, pues, ¿te puedo entrevistar a cámara y que tú me cuentes estas cosas? Y le dice que sí. Y Eric decide después de 10 años, porque ya llevaba 10 años que vivía con el trauma, que estaba listo para contárselo a su familia y a su pareja de ese momento. Entonces Mac habla conmigo y me dice, oye, estoy haciendo este documental sobre un chico que fue violado y quiero hablar de este tema. Y yo digo, es un súper tema y es súper importante, pero yo tampoco sabía muy bien. Y lo que quería hacer Mac era hacer una campaña de impacto social con la película para hablar del tema. La campaña de impacto social, Mac decidió que al final de la película iba a haber un elemento meta en la película, es decir, que Eric iba a observar su propia historia y íbamos a grabar a Eric viendo su propia historia. Y esas funciones, la idea original era hacer como especies de funciones a lo largo de la República Mexicana y capturar testimonios sobre víctimas también de abuso sexual. Entonces la idea era hacer como un mes de recorrido, pero la verdad es que un mes era demasiado tiempo. Era imposible, la verdad, no podíamos hacerlo tanto porque Eric trabajaba. Y también pensar, un personaje que tiene un trauma, revivirlo en pantalla para nada es sano. Y de hecho a nosotros nos preocupaba mucho cuando él viera la película. Porque lo último que queríamos era pues dañarlo psicológicamente, ¿no? Y no sabíamos cómo iba a reaccionar. Y al final de cuentas, pues tomamos la decisión de que solo fueran 3 funciones. Una fue en Guadalajara, Ciudad de México y Querétaro. Y grabamos los testimonios como una especie de epílogo a la película, lo que habíamos visto, pero obviamente manteniendo este elemento meta, ¿no? Como si la película hubiera salido dentro de la misma película. Y lo hace muy interesante y muy conmovedor porque Eric escucha los testimonios y abraza a la gente y hay un grado de empatía muy importante que creo que era necesario para esa historia, porque una historia así de oscura para mí tiene que tener no un final feliz, pero sí tiene que tener cierto optimismo o cierta luz al final del túnel para que uno no salga diciendo, ay, la vida es una porquería, ¿no? Que si vieran Memoria Oculta,
pues está muy rudo lo que le sucedió a Eva. Pues imagínense una crisis psicótica que le sucede y pues a lo mejor la película le sirvió de allá de terapia, no lo sé. Pero es un tema muy delicado, muy sensible y pues muy valiente también, porque a pesar de que es un trabajo que lo hace para, pues, técnicamente como tesis, ¿no? Para la escuela, pero pues realmente sí tiene ese aspecto universal y uno empatiza con su situación y a lo mejor es capaz hasta de cambiar vidas de personas que están pasando por lo mismo que ella, que seguro sí, porque pues también es algo ya pues tristemente muy común. O sea, vivimos ahorita en una sociedad donde los chavos consumen videos de 1 minuto en TikTok o en YouTube pues ven 1000 productos al día y pues quién se sienta, luego estás viendo una película con el celular en la mano, entonces la verdad es que ha cambiado la manera en que consumimos el entretenimiento y hay veces que a lo mejor tú quieres que tu película valga algo, pero es nada más como una piedrita en un mar, ¿no? De otras propuestas. Entonces, digo, pedirle al espectador también algo, por eso es lo que digo de que una película no es para todos, evidentemente, ¿no? O sea, pero ustedes tienen que decir a dónde quieren llegar y como lo que hablábamos con Alberto de Hasta los Dientes, ¿no? Esa película pues encontró su público gracias a Ambulante, gracias a una labor constante de activismo, pero esa película fue rechazada de festivales, internacionalmente prácticamente no se vio, yo no sé si tenga buenos números en Netflix, porque pues ya ven que Netflix es como que muy secretivo, ¿no? Con todas sus estadísticas. Entonces, pues uno no sabe, pero pues realmente a lo mejor lo ve una persona en 5 años y le cambia la vida, ¿no? Y ya con eso, pues valió la pena el trabajo. Pues también depende cómo estamos midiendo nosotros el éxito de una película. Hay películas que se quedan en el circuito de festivales, hay películas que no recorren festivales, pero llegan a una plataforma y se vuelven un éxito. Entonces, son como que distintos caminos. En sí no tengo una película de algún familiar o algo así, pero sí, perdón, sí he estado ahí trabajando en un suceso que pasó hace 10 años aquí en Mazatlán. Yo soy de Mazatlán, Sinaloa. Eh, Resulta que era en un carnaval y era justo en la pleno inicio de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Entonces, aunque seamos de Sinaloa, Mazatlán nunca ha vivido lo que tiene Culiacán. Entonces se inició el hecho de que van a empezar los Zetas a matar gente, no vayan al carnaval, no salgan, porque es internacional, ¿no? Es uno de los más conocidos a nivel internacional. Y, y todo el malecón se atasca de gente, o sea, es increíble, ¿no? Entonces estuvo muy solo los primeros días, son como 5 o 6 días, y el último día hay un desfile. Entonces es cuando toda la gente, al ver que no pasó nada, pues todo el mundo fuimos al desfile de carnaval y no se sabe realmente qué pasó. Esa es una de las partes que vamos a contar de la película, pero resulta que algo sucedió y empezó un efecto dominó que duró, que recorrió todo el malecón y fue la estampida de carnaval muy conocida aquí en Mazatlán, y queremos nosotros como que presentarlo, ¿no? Queremos contar eso a través de un discurso con varios personajes, con varios periodistas, con personas como lo vivieron, porque no hay material de stock. Toda la gente empezó a correr porque creían que había una balacera, entonces empezó a correr la gente y no hay mucho material realmente. No hubo gente que se preocupó por grabar, porque aparte de que perdieron carteras, perdieron zapatos, perdieron dinero, perdieron hijos, dejaron abuelas, etcétera. Entonces, vamos a contar eso a través de un discurso, ¿no? Colectivo, y es lo que estamos trabajando desde hace como un año, pero de hecho estamos precisamente checando otras entrevistas, estamos en edición, ya vamos como por el tercer corte y estamos haciendo, de hecho, lo que comentaste, Román, estamos presentando a varias personas que nos están diciendo, no, pues esto acá, esto por acá, y con personas que saben también como que de cine por acá. Pues yo quería comentar también justo ahorita que están hablando como de sus proyectos y también como relacionándolo a
a lo familiar, que cómo llegas a hacer cómo llegas a meterte tanto, por ejemplo, en la historia familiar de una persona, como para poder lograr llegar a esa sensibilidad, pero pues sin afectar tampoco, ¿no? Y me estaba acordando ahorita que platicaban como cada quien estas historias, que igual para un proyecto de documental que hice terminando la universidad, nos acercamos con una familia que hace como 20 años decidieron irse así casi como de mochilazo a Canadá, como a seguir un sueño, ¿no? Que era el del esposo de irse que quería ser luchador, ¿no? Y pues se van a Canadá sin saber nada, sin conocer a nadie allá, sin hablar nada del idioma, y en la parte francófona, ¿no? De Canadá. Entonces, pues llegan así nada más como con este sueño de él, ¿no? De que pues sí, quería lograr algo diferente, ¿no? Y entonces, pues ahí realmente como que empieza toda una aventura, ¿no? De que se quedan allá y pues al final terminan siendo como, ¿cómo se le llama? Como protegidos por el gobierno de Canadá, porque pues terminan diciendo que estaban viviendo como una situación violenta aquí en México, entonces que pues ya no podían regresar, pero realmente era porque pues querían seguir quedándose allá. Entonces se quedan como refugiados y de tener pues solo un niño, pues ya tienen dos hijos más que son de allá, o sea, que nacieron allá, entonces pues realmente empieza como toda esa historia de ellos, ¿no? Como, pues sí, una situación que digamos, pues sí, familiar, ¿no? A lo mejor no, digamos, no en lo extraordinario, pero pues al final terminamos de hacer este documental, nos hablan, realmente creamos como mucha confianza con la familia, además llegamos a viajar con ellos, y hay pues bastantes como situaciones sensibles, ¿no? Que pues al final, incluso podían como en ese entonces desembocar a que ellos como pareja cuando deciden irse para allá, pues de tantas complicaciones, pues ya no tienen esa misma relación de pareja, ¿no? Entonces, igual caen como en la ruptura y así, ¿no? Pero digamos, al final como que tiene mensaje o final como feliz, ¿no? De bueno, regresaron aquí a México, pero con sus sueños cumplidos y todo esto, ¿no? Y el detalle es que hace poco, hace como, bueno, unos meses, nos contacta la señora, la mamá de ahí, de la familia y todo, y nos comenta que ella se acaba de separar pues, de su esposo, ¿no? Y, o sea, obviamente, pues de nosotros no es así como preguntarle, pero nos empieza a platicar que realmente, pues, esa separación que hubo fue gracias ahora sí que a nosotras que estuvimos como trabajando ese proyecto, pero en el sentido en el que dice que se dio cuenta de muchas cosas que ella nunca quiso hacer o cosas de las que nunca se sintió cómoda, que realmente a lo mejor pues iban en ese entonces por un sueño, pero que era el de él, ¿no? O sea, realmente no el de ella. Entonces, pues sí, o sea, empiezan a salir todas estas circunstancias o sea, esa llamada fue pues para agradecernos, ¿no? Que nosotros hubiéramos llegado, o sea, con una idea de sacar un proyecto documental de su historia, de su familia, que era algo que ya había quedado como a 20 años atrás, pero el hecho de sacarlo en este momento, pues la había hecho reflexionar de toda esta situación, que realmente, pues ya no lo veía como esa persona de, bueno, sí, a lo mejor en el inicio de cuando las personas se casan o se juntan o demás, pues sí hay como mucha más ilusión, ¿no? Más compromiso y demás, y termina siendo esta parte, ¿no? De realmente yo no quería seguir como ese sueño y a lo mejor tampoco lo estoy haciendo en este momento. Entonces, o sea, nosotros creíamos que no era algo como tan íntimo, pero pues al final termina haciéndolo, ¿no? También viendo el impacto de nuestras acciones, o sea, como realizadoras, ¿no? Y que también era algo que estamos comentando un poquito, ¿no? Cómo llegamos a tener ese impacto o esa influencia dentro de todos nuestros personajes, dentro de su historia. Entonces, pues al final creo que es algo muy valioso que podemos eh, hablar de los documentales y también pues con mucha relación a los de Eva, ¿no? Que pues al final hay una proyección de lo que nosotros hacemos en esas historias.
Y pues sí, o sea que yo considero que es como lo más rescatable o la parte más bonita de, pues sí, de hacer un documental. No, digo, la manera en que afectaste, pues sus vidas, pues, y también te afecta a ti, ¿no? O sea, yo creo que todo mundo que tiene una cámara, pues, resulta afectado por lo que está grabando, ¿no? Entonces, pues tú, hay veces que tú puedes grabar a alguien por mucho tiempo y se vuelven, pues, de alguna manera familia, ¿no? No solo se vuelve esta relación como del sujeto y el director, sino, pues, ya es una persona que te dio tanta confianza y tú también a lo mejor pusiste confianza en ella que pues se crea un vínculo. Entonces, pues digo, qué padre que en este caso ese proyecto haya tenido esas, pues sí, como ramificaciones. Con todo lo que decían, se me ocurrieron varias cosas. Es que yo soy súper conceptual, o sea, como que no me gusta en mis proyectos ser tan directa. O sea, me gusta tal vez explorar como ideas que tengo sobre cosas. Entonces, por ejemplo, en segundo semestre, o sea, recién empezada la carrera, está horrible mi proyecto, pero, o sea, ahorita lo veo y me da mucha pena, pero, o sea, mi proyecto era como reflejar que cargamos demasiadas cosas con nosotros, o sea, de que llevamos todos una carga emocional muy grande. Entonces, mi manera de reflejar esto era que la gente sacara las cosas de su mochila y las viera y viera que carga demasiadas cosas y reflexionara sobre esto, que carga muchas cosas. Pero al final, pues era la primera vez que conducí entrevistas. Eh, Fue un desastre, pero, o sea, ahorita me da risa y la verdad veo mi proyecto y me da como un poco de ñañaras, como cosita, pero digo, bueno, fue un intento y ahorita que estaban hablando y me ponía a pensar de que creo que quiero hacer un proyecto sobre el abuso sexual, pero no el que es físico, sino el que te tocan sin tocarte. Y es muy personal porque a mí nunca me han tocado, pero siento que me han tocado sin tocarme. Entonces, y siento que a mucha gente le ha pasado esto, entonces siento que o sea, es como un concepto y yo soy muy así, entonces no sé cómo lo haría, pero ahorita mientras hablaban todos estaba de que creo que sí lo tengo que hacer. Ahora sí. A lo mejor tienes que aterrizar ese concepto, por ejemplo, eso de las mochilas y de lo que cargamos, pues yo siento que es como la metáfora, ¿no? Del bagaje emocional que cargamos. No solo, pues, literal en una mochila y lo que cargamos. Entonces, a mí me gusta mucho cuando en el documental utilizan como simbolismos o metáforas. No sé si han visto el cine de Patricio Guzmán. Eh, yo hace unos días vi el documental, su último documental de la Cordillera de los Sueños, y habla de este momento muy duro de la dictadura de Pinochet, pero nos muestra las grietas en la cordillera y esas son las fracturas sociales de obviamente este acto de la dictadura, pero no estás viendo literal imágenes de la violencia de la dictadura, sino estás viendo las grietas. Entonces, a lo mejor sí puedes encontrar una forma más poética de mostrar tu concepto y a lo mejor podrías sacar entrevistas y me imagino lo de las mochilas, ¿no? Así como de, pues la idea de las mochilas llenas y en contraste con lo que siente la gente de todo lo que carga, pues hacen como que algo muy poético. Y no sé si esto que dices del abuso no físico, sino el abuso luego puede ser, pues, psicológico también, pues de alguna manera puedes buscar cómo retratarlo de esa forma. Entonces, el concepto lo tienes, pero a lo mejor lo que te falta es el desarrollo, ¿no? Escribir así, escribe en un guión y a lo mejor busca las imágenes que quieres poner en la película o a quién quieres entrevistar y digo, pues suena bien, digo, es interesante. Es que finalmente creo yo que es importante hacerlo y no quedarte tú en la intención nada más. Sin importar si ese ejercicio lo ves años después y dices, ay, lo veo horrible, no me gustó, le faltó esto, o sea, pero de todos modos, pues te sirvió, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí deberías hacerlo.